Soy Gerhard Walter Rempening Rico. Soy aquí originario de Cuauhtémoc. Crecí aquí en Cuauhtémoc y he estado aquí gran parte de mi vida. Me dedico ahorita, soy pastor en la iglesia menonita anabautista de lengua hispana. También aparte me dedico a las clases de piano, trabajo en una academia y en lo que puedo todavía reparamos pianos, pero más el pastorado. Sí. Y decinos un poco sobre tu historia familiar y tus conexiones a los campos. Ok, mi conexión con el campo resultó desde que pues mi papá, él fue de los menonitas que llegaron de Rusia. Entonces ellos cuando llegaron de Rusia, su intención era integrarse completamente a los campos. No pudieron integrarse porque ellos llegaron en un barco aparte al puerto de Veracruz y estuvieron viviendo en algunos países de la República, y ya cuando llegaron aquí a Chihuahua se toparon con que no eran aceptados en los campos porque ellos eran menonitas muy estudiados, venían ingenieros, médicos, doctores, y entonces no fueron recibidos en los campos y ellos tuvieron que trabajar o vivir en la ciudad de Cuauhtémoc, en aquel entonces San Antonio de los Arenales. Sí. Entonces mi abuelita era trajinaca, que dicen que arreglaba los huesos, o que sobadora y partera. Sí. Entonces era muy solicitada, sí tenía permiso de ir a los campos y hacer rondas a los campos, y había personas que la recibían ahí, pero vivir allí no podían. Mi abuelo en aquel entonces lo que hizo, él puso una carpintería y trabajaba la carpintería. Él hacía ataúdes para las personas que fallecían. Y así fue que mi papá creció. Él tenía 5 años cuando llegó aquí a México, cuando salieron de allá. Creció allí en la ciudad de Cuauhtémoc. ¿Y en qué año era? Más o menos era como en el año 1930. Sí, él era del 25, por ahí, 1930. Y entonces su contacto era más con personas de la comunidad mestiza, la comunidad del centro, y se casó con una mestiza. Mi mamá es mestiza, por eso yo soy Rempening Rico, ¿verdad? Entonces, pero sí, el idioma sí nos lo dejaron. El matrimonio de mis padres fue un matrimonio un poquito acelerado, muy rápido, ¿verdad? Ellos se conocen en un día de campo. Resulta que mi papá andaba con planes de irse a Canadá. Y un domingo él va a un día de campo. Y resulta que ahí está mi mamá, se ven ahí, y al mes se casan. Oh, wow. Así, de golpe porrazo, ¿verdad? Y claro, creo que una de las preguntas que tenemos más adelante tiene que ver cómo fue esa conexión de culturas y tradición, ¿verdad? Entonces hubo cosas muy buenas, cosas muy buenas, como el hecho de que nosotros realmente llevamos las dos culturas, ¿verdad? Sí, Aunque la cultura menonita en la vida de mi papá ya no era tan fuerte, ¿verdad? Porque él había crecido en la ciudad. Sí, exacto. Sí traía el idioma, las comidas, sí. Mi mamá aprendió a hacer las comidas menonitas, a hacer pan, a hacer los branikis, a hacer el borscht, el barsh y todos esos platillos. Yo crecí con ellos, ¿verdad? Sí, Pero nunca dejamos, por decir algo, los platillos mexicanos, ¿no? Que los tacos, que las enchiladas, que el chile relleno. Entonces fue una mezcla de comidas riquísima, ¿verdad? Sí, Ella era una cocinera excelente y cocinaba las dos cosas igual de bien. Sí.